Bueno, vamos a explicar esta primera práctica eh, en relación al control lazo abierto. En este caso también podríamos, es un ejemplo de un control cableado, ¿no? Sin programación. Se trata de montar un sistema que accione, ponga en marcha o tenga mediante dos pulsadores el motor de una determinada máquina. Bueno, como hemos comentado, por simplicidad y por hacer más económica la práctica, en vez de accionar un motor, vamos a accionar un diodo LED, pero el resultado sería el mismo indistintamente del receptor que utilizáramos, ¿vale? Eh, Aquí tenéis los materiales, el diodo LED, un diodo de color rojo, una resistencia, en la práctica con una resistencia de 240 ohmios nos puede valer, pero en este simulador pruebas y recomiendo utilizar pues, una de 1K de 1000 ohmios. El relé, este modelo nos puede valer perfectamente, ahora lo explicaremos. Y luego dos pulsadores. El simulador trae un pulsador normalmente abierto, que es este que tenéis aquí a la izquierda, y no tiene un pulsador normalmente cerrado. Entonces vamos a utilizar este conmutador, ¿vale? Para, en función de, que haga la función de ese pulsador normalmente cerrado. Luego la pila de 9 voltios y una placa board. Ya que ya tenemos alimentada la placa board, recordar que la fila del más está toda unida entre sí, igual que la fila que hemos elegido como negativo, ¿vale? Negativo aquí abajo lo vamos a tener, positivo arriba. Bueno, lo primero sería colocar el relé. El relé le vamos a poner normalmente con la mitad de las patillas en la cara o en la zona sur de la board y la otra mitad en la zona norte. Es importante que nos fijemos en este esquema, nos va a decir la estructura de patillaje. Fijaros que las patillas de la bobina son el terminal. Si me pongo con el ratón encima de la bobina, me dice que son el terminal 16, ¿vale? Que es este que tenemos aquí, y aquí arriba el terminal 1, es decir, que esta patilla es el terminal 1 y esta de abajo es el terminal 16. Bien, luego hay que tener mucho cuidado de la interpretación del esquema, porque tenemos dos conmutadores con los tres contactos en un lado y los otros tres contactos en otro. Fijaros que aquí abajo tenemos el 9, el 11 y el 13 de un conmutador, y arriba el 8, el 6 y el 4 del otro conmutador. Bien, hay que ver este esquema y darse cuenta de que el contacto común en el esquema es el contacto del medio, el terminal del medio, ¿vale? Que está unido en reposo con el normalmente cerrado, es decir, que tenemos como como contacto común en el conmutador de arriba el terminal 6 y como contacto común en el conmutador de abajo el 11. Luego los de la izquierda son los normalmente cerrados, es decir, aquí abajo el 13, aquí arriba el 4 y los de la derecha, los de la izquierda, perdonar, los de la izquierda, estos dos de aquí, son los contactos normalmente abiertos, es decir, con aquellos que se unirá al común cuando la bobina reciba corriente eléctrica. Es decir, este común pasará a tocar al de la izquierda, que es el 8, y este común pasará a tocar al 13, que es al 9, que es el de la izquierda, ¿vale? Este de aquí es el de la izquierda, repito, que es el 9. Bien. Bueno, para seguir un poco el montaje que hemos hecho en la board, o en la board en la parte práctica, digamos, voy a darle la vuelta al relé, estaría igual en este sentido que en el otro, pero bueno, le voy a dar la vuelta, le voy a colocar la misma orientación que hemos realizado en el montaje práctico, ¿vale? Es decir, la bobina a la parte izquierda, ¿vale? Aquí tenemos las dos, voy a acercar un poquito el zoom, tenemos la 16 y la 1, que como hemos dicho son los contactos de la bobina, 16 y 1. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar en serie con la bobina y con la pila, por un lado, el pulsador normalmente abierto y por otro lado también el pulsador normalmente cerrado. Vamos a colocar primero el normalmente abierto, el pulsador puesto en marcha. Recordar que vamos a utilizar, es un pulsador realmente doble, voy a utilizar estas dos patillas, la 1A y la 2A, es decir, las patillas con la misma letra,
¿vale? Es por donde voy a hacer pasar la corriente. Y el que va a hacer de pulsador normalmente cerrado, que digo que es un conmutador, no es un pulsador, vamos a utilizar las patillas, por ejemplo, la patilla central, el común, y el terminal 2 para hacer corriente, ¿vale? Como quiero que sea normalmente cerrado, pues debería cambiar la posición. O sea, casi es mejor utilizar el terminal 1 y el terminal común, ¿vale? Bueno, vamos a ver cómo sería. Eh, entonces, vamos a conectar en serie con el primer pulsador, entonces tengo que llevar la alimentación a la fila más cercana que haya, es decir, este sería positivo, y de aquí al primer contacto del pulsador. De la salida del pulsador voy a llevarlo a la fila más cercana que haya del otro pulsador, el que voy a utilizar como pulsador, por ejemplo, aquí. Vamos a llevarlo primero al relé, vamos a llevarlo a la pantalla del relé. Fijaros que es más fácil llevarlo aquí al relé porque está más cerca. ¿Vale? Va a ir la corriente desde el pulsador hasta la bobina del relé. Va a salir de la bobina del relé, entonces voy a llevar desde la salida, que es este terminal 1, hasta el contacto más cercano que tenga, pues, por ejemplo, a este. ¿Vale? Vamos a utilizar esta patilla como... ¿Vale? Como hemos llegado ya, esto lo podemos poner de negro, es un poco indistinto, pero como hemos llegado ya al supuesto receptor de la bobina, pues a partir de aquí pondríamos negativo, ¿vale? Y de aquí al negativo de la pila. Ya habríamos un circuito serie de los tres componentes y la pila. Bien, ahora lo que queremos hacer es que cuando pulse el pulsador de puesta en marcha se encienda el LED. Entonces tendré que poner el diodo LED en, eh, en los contactos de salida, en uno de los conmutadores. Fijaros, voy a poner el LED por aquí a la derecha, que no hay nada. Más a la derecha si queréis, porque no, allí ya no voy a colocar nada, ¿no? Y la resistencia se va a unir negativo del LED con el, el polo negativo de la batería. Entonces, fijaros, vamos a mover esto un poquito. El negativo es el cátodo, es decir, el negativo, repetir, si pasáis el ratón, veis que cátodo es negativo, ánodo positivo, pues voy a llevar entre el cátodo y el negativo. Es decir, la corriente vendrá por este cátodo, después de haber pasado por el ánodo por el cátodo, sale por la resistencia hasta llegar a negativo otra vez. Luego tengo que unir la fila de negativo con la patilla de salida de la resistencia, ¿vale? En principio en negro. Vale, pero al positivo tengo que llevarle corriente. Tengo que llevarle corriente a este ánodo. Para ello tendrá que estar unido al polo positivo de la batería cuando accione el pulsador de marcha. Eso quiere decir que lo voy a llevar a uno de los conmutadores al contacto normalmente abierto. Acordaros que, por ejemplo, si lo llevo aquí arriba, el contacto normalmente abierto era el 9, ¿vale? El 9 era el abierto, el común era el 13 y el 11, 13 es el común, el 11 era el normalmente cerrado y el 9 el normalmente abierto. Luego voy a llevarlo desde el 9. Recordar que el normalmente abierto pasará a estar unido con el común cuando reciba excitación la bobina, es decir, cuando accione el pulsador de marcha. ¿Vale? Lo compruebo. Bien. Y por otro lado, el común tendrá que estar yo voy a cerrar el circuito entre común y contacto normalmente abierto. Si yo he puesto el abierto al positivo, o quiero poner el abierto al positivo de la alimentación, tendré que poner ahora el común al positivo de la alimentación. El común hemos dicho, si no mal recuerdo, que era el terminal 13. Este de aquí le voy a poner a positivo.
Con lo cual, cuando yo accione el relé, es decir, cuando la bobina reciba electricidad, se va a unir este terminal con este otro y va a llegar la corriente al positivo del LED. Bien, esta parte ya podríamos probarla. Vamos a iniciar simulación. Vamos a pulsar, bueno, una cosa, recordar que este pulsador, este es un conmutador que vamos a utilizar como pulsador de puesta de parada, entonces debería estar en esta posición para que actúe, para que deje pasar la corriente, ¿vale? Para que inicialmente pase la corriente y solo cuando yo quiera que no pase, lo acciono, ¿vale? Entonces, fijaros, pondría en marcha fijaros que mientras pulso, el pulsador de puesta en marcha luce el diodo LED, pero si levanto el dedo, se apaga, ¿vale? Pero si levanto el dedo, se apaga. Fijaros que si yo tuviera el pulsador de parada accionado, da igual que le dé al pulsador de marcha, no hace nada. Por eso el pulsador de parada normalmente va a estar en esa posición. Bien. En una máquina normalmente yo quiero que siga funcionando después de haberle dado la primera vez de haber pulsado, ¿no? Entonces, para conseguir eso, tengo que hacer la operación que se llama de enclavamiento o enganche de la bobina del relé. Básicamente lo que vamos a hacer es una realimentación de tal manera que cuando yo pulse un segundo y reciba la bobina alimentación, haya un contacto eléctrico que haga pasar la corriente a la bobina aunque deje de pulsar. Para ello vamos a utilizar los tres contactos del otro conmutador de salida del relé que no estoy utilizando. En este caso, el 8, el 6 y el 4. Vale, entonces, recordar que lo que quiero hacer es enganchar, es realimentar, que haya un camino para la corriente eléctrica cuando dejo de pulsar el pulsador. Por ello, lo que voy a hacer es conectar en paralelo con el pulsador los dos contactos de este conmutador. Los dos contactos, en este caso, el común, que recordar que habíamos dicho que era el terminal 4, que lo tengo aquí, el común, y el normalmente abierto, que era el terminal 8. Entonces, esos dos contactos los voy a poner en paralelo con el pulsador. ¿Por qué? Porque se van a unir esos dos contactos cuando haga un clic. Fijaros, voy a buscar el camino más fácil para unir. Voy a detener la simulación. Es el 4. Voy a unirlo, voy a llevarlo, por ejemplo, aquí que no hay nada. Esto ya no lo voy a colocar en color rojo ni negro. Va a ser una realimentación. Desde aquí voy a saltar a la parte norte de la board y de la parte norte de la board voy a llevar al punto que me sea más fácil, al primer punto, pues quizá vamos a llevar aquí. Se me ha complicado un poco la cosa para buscar ahora el otro camino, pero bueno. Vale, ya he unido el contacto que hemos llamado común, es decir, el terminal 4. Cuidado que me he ido una fila, fijaros, el 4 es esta, no esta, luego tengo que llevar un poquito más para acá. Vale. Bien, y ahora me falta unir el otro contacto de este conmutador, el contacto abierto que hemos dicho que era el contacto número 8. El 8. Entonces el 8 le tengo que llevar en paralelo con el otro contacto del pulsador, es decir, voy a buscar el camino por aquí porque voy a tener que dar un poco de vuelta. Bueno, entonces, ¿qué haríamos? Pues voy a llevarlo, por ejemplo, de aquí a aquí, de aquí a cualquiera de estas. Una menos le voy a llevar. Para sacar de aquí el cable que pincho aquí hasta aquí. Hace contacto en los puntos inicial y final solo, ¿vale? El cable va por encima. Hasta el 8, correcto. Bien, conviene que tengáis un dibujo del conmutador, de los contactos, de los números, si no, de memoria no lo vais a saber. Bueno, vamos a probar cómo sería el funcionamiento. Fijaros que si yo ahora pulso, no funciona. Vamos a revisar qué ocurre, que hemos puesto en serie o en paralelo. Vamos a revisar los contactos. El 4 hemos dicho que es común, ¿vale? El 4 va aquí y de aquí, vale, va a uno de los contactos. Y el otro va por aquí
por aquí hasta el que hemos llamado 8. Estamos utilizando el 4 y el 8. Vale, entonces, vale, ese era el error. Fijaros que hay que colocar estaba bien montado, hay que colocar el pulsador. Como no tenemos pulsador normalmente cerrado, hay que utilizar el interruptor en la posición que deje pasar el pulsador de parada, ¿vale? Fijaros que ahora sí que enciende y se queda encendido. Se queda encendido y no se apaga. Solo se apaga si yo pulso el pulsador de parada, ¿vale? Como es pulsador, se supone que hay un muelle y lo devolvería al mismo sitio. Vamos a probarlo otra vez. Se queda encendido, aunque yo deje de pulsar. Y si pulso el de parada, se apaga. Bueno, pues este sería la simulación. El inconveniente que tenemos de no tener en este simulador eh, un pulsador carga de parada que necesitamos que sea normalmente cerrado, pero bueno, en la práctica real sí que lo tendremos. Bien, pues esta es un poco la práctica, la explicación de cómo deberéis hacer el montaje y tener claras las conexiones antes de hacer el montaje real. Bueno, vamos a realizar la práctica de la puesta en marcha y parada utilizando un relé de una máquina cualquiera, de un receptor cualquiera. Podríamos utilizar el motor de una máquina o en este caso vamos a hacer el control de un receptor más sencillo y barato como es un diodo LED, ¿vale? Es decir, que lo que se trata de hacer es mediante un pulsador que el LED se quede encendido y otro pulsador que lo deja apagado simplemente al dar un toque. Bien, tenemos ya la placa de entrenamiento alimentada, es decir, fijaros cómo tenemos en uno de los extremos de la placa, tenemos el cable negro aquí o negativo, con lo cual toda esa fila está al negativo de la pila de 9 voltios y el extremo contrario a través del cable rojo, la otra fila estará alimentada con el positivo de la pila, 9 voltios. Bueno, vamos a ir colocando los componentes. Si queréis vamos a colocar primero el relé. Fijaros que hay que tener claro el patillaje. Hay 8 patillas para pinchar. 2 se corresponden a la bobina. Fijaros la bobina, se ve ahí, ¿vale? Los 2 que están solos son los contactos de la bobina y luego tenemos dos pares de 3 patillas, ¿vale? Que cada una de ellas representa un conmutador. La patilla central en cada uno de los casos va a ser el común, la que hay a su derecha va a ser el contacto normalmente abierto y el que está a su izquierda va a ser el contacto normalmente cerrado. Bueno, voy a pinchar estas patillas todas en columnas diferentes de la board. Por ejemplo, voy a pinchar a partir de la 20 la bobina y en la última patilla de más a la derecha, la de los normalmente abiertos, caerá en la 30. Vale, ya tengo pinchado el relé. Vamos a pinchar también el pulsador. Fijaros, vamos a utilizar como pulsador de puesta en marcha este pulsador chiquitito negro que tiene 2 patillas, ¿vale? Pues las 2 patillas en columnas diferentes. Por ejemplo, entre la 3 y la 5. Luego tenemos un pulsador más grande que va a ser es un pulsador normalmente abierto, vamos a utilizar, perdón, un pulsador normalmente cerrado que vamos a utilizar como pulsador de parada. Realmente vamos a utilizar de las 3 patillas que veis, vamos a utilizar las 2 de los extremos, ¿vale? Y las voy a pintar en columnas diferentes, por ejemplo, a partir de la 10. De la 10 a la 15. Bien. Por último, me quedaría poner el receptor, que recordar va a ser un diodo LED, que voy a poner en serie con su resistencia de protección, ¿vale? Aquí podéis ver los dos, el LED y la resistencia de protección. Entonces voy a pinchar el diodo LED en lados diferentes, recordar que columnas diferentes, recordar que la patilla larga es el positivo y en contacto con el negativo voy a poner la resistencia de protección de aproximadamente 220 ohmios. Ya he colocado el LED, fijaros que está en columnas diferentes de la board, en la última columna,
tanto por un lado en el polo norte y otro en el polo sur, digamos, ¿no? La resistencia la voy a conectar en serie a partir del negativo del diodo y va a ir hasta el negativo de la alimentación, que era la fila que estaba alimentada con el cable negro. Vale, nos quedará conectar el positivo del diodo, ahora vamos a ir viendo dónde va a ir, ¿vale? A medida que vamos probando. Bueno, lo primero que vamos a probar es que la bobina del relé se activa al ponerlo en contacto con la alimentación. Entonces, para ello lo que vamos a poner es en serie la pila, la bobina del relé y los dos pulsadores. El normalmente abierto, negro, que es el de puesta en marcha. Mirad, lo voy a poner en serie con la pila para ello. Voy a llevar al positivo de la alimentación. Voy a pinchar un cable en la misma columna donde está la primera patilla del pulsador y lo voy a llevar hasta donde está la alimentación. ¿Vale? Con un cablecito rojo. Vale, ahora del otro contacto del pulsador voy a llevar hasta el pulsador rojo, es decir, desde la 5, vamos a ver si ahora, ¿vale? Fijaros, aquí voy a llevar hasta la primera patilla del pulsador. Vamos a ponerlo por el lado que lo podáis ver ahora, en la 20. Vale. Y ahora de la patilla, de la segunda patilla del pulsador, con otro cablecito, voy a llevar hasta la primera patilla de la bobina. Bueno, vamos a ver, la otra patilla del pulsador es esta, pues la voy a llevar hacia la primera patilla de la bobina que dijimos que iba a ir a la 20. Vale, hasta que llegaría la electricidad hasta la bobina. Recordad que hay que cerrar el circuito. Para ello vamos a poner el otro contacto de la bobina, lo vamos a poner a el negativo de la alimentación. Entonces, para ello voy a coger un cablecito negro mejor y voy a unir del otro contacto de la bobina. Estoy en el otro lado, ¿vale? A ver, voy a girarlo un poquito para que a ver si lo podéis ver. ¿Vale? De este lado voy a llevar a el negativo de la alimentación. Con lo cual, ya podemos probar un poquito si esto funciona. El pulsador de puesta en marcha debería activar la bobina del relé. Lo vamos a identificar con un sonido. Voy a quitar el cable de en medio. Vamos a probarlo. Fijaros cómo cambian los contactos del conmutador de posición. Si lo dejo apretado, quedarán cambiados. Y vamos a probar el pulsador de parada. El pulsador de parada debería desconectar volver a su forma originaria los contactos del relé. Efectivamente lo hace. Bien, hasta aquí todo funciona. Lo único que no tenemos ningún receptor para visualizarlo. Entonces lo que vamos a hacer es conectar el circuito del receptor, en este caso del LED, a el conmutador, a uno de los conmutadores del relé. Entonces, yo lo que voy a querer hacer es que le llegue alimentación al positivo o ánodo del LED. Fijaros, voy a pinchar en el positivo, aquí tengo el positivo, y lo que quiero es que esto se conecte con la pila cuando los contactos del relé cambien. Entonces voy a conectarlo al contacto normalmente abierto, ¿vale? Es decir, normalmente no va a estar unido con el común, pero sí cuando se active el relé. Entonces lo que voy a hacer es desde el común llevar hacia el positivo del relé. El común está dos columnas más para allá, hasta el positivo de alimentación. Fijaros, lo paso por aquí encima hasta la fila de positivo. Bueno, si probamos ahora, vemos que mientras yo tengo el dedo apretado, el diodo LED luce, pero si lo levanto, se apaga. Bien, nos queda entonces
realizar la operación que se llama de enganche del relé. Ello lo vamos a conseguir utilizando los otros contactos de salida del relé, es decir, el otro conmutador que no estamos utilizando. Hemos utilizado el conmutador de este lado, fijaros que tengo aquí conectado pero tengo libre justo el del otro lado. Entonces, lo que voy a hacer es poner el contacto abierto y el común, es decir, esa parte de ese conmutador, en paralelo con los contactos del pulsador de puesta en marcha, de este negro, ¿vale? Es decir, voy a coger dos cables, los voy a pintar. No estáis viendo porque estoy por la parte de atrás. Ahora moveré los dos cables en esos dos contactos, el común y el normalmente abierto. ¿Vale? Son estos dos cables. Los he pinchado en el lado de común y normalmente abierto. Y esto lo voy a poner en las mismas columnas donde está el pulsador de puesta en marcha, el pulsador de color negro. ¿Vale? Voy a mover algún cablecito para que... Entonces, estos dos los voy a pinchar en las mismas columnas. En esta columna, en la 3 y en la 5. Con lo cual, cuando deje de apretar el pulsador negro, al estar cambiados los contactos del común al normalmente abierto en paralelo con él, va a pasar la corriente hacia la bobina del diodo. Vamos a probarlo. Entonces ahora, sin pulsar el dedo, sin dejar el dedo, se queda encendida. Lógicamente, si yo dejo de mandar corriente a la bobina, volverán los contactos a su situación normal y ello lo haré pulsando el pulsador normalmente abierto. ¿Vale? Vamos a probarlo otra vez. Accionamiento de la máquina. Parada de la máquina. Accionamiento. Parada. Bueno, pues este vídeo lo vamos a dejar aquí. Hay algunos detalles que sé que no se ven bien en la grabación por la resolución, por el espacio en el que nos movemos. Sin embargo, esto lo vamos a aclarar mejor en clase con el simulador, donde vamos a ver perfectamente la conexión de cada uno de los elementos. Venga, nos vemos. Hasta ahora.